Somos católicos para la gloria de Dios. Capítulo 14. ¿Son ciertos los mensajes apocalípticos de la Virgen? El Evangelio presenta a la Santísima Virgen María como una mujer de fe, esperanza y alegría. Aún en los momentos difíciles, ella se mantiene siempre llena de esas virtudes y dones. Las visiones o apariciones de la Virgen en los distintos lugares son signos amorosos que han suscitado una gran fe y acercamiento a Dios. Y es por eso que su veneración ha sido aceptada por la Iglesia Católica al grado de que se han incluido celebraciones importantes para esas advocaciones en lo que llamamos calendario universal y se ha autorizado la construcción de templos con los nombres de tales advocaciones. Sin embargo, algunas de ellas, en especial la de Fátima, han sido envueltas en una gran cantidad de fantasía, mezclándolo mucho de bueno que tienen en un mundo de fanatismo que propicia el miedo, la angustia, en lugar de esperanza. En algunos mensajes se pretende decir que la Virgen conoce el día del fin del mundo, pero eso es imposible porque el mismo Cristo afirma que solo Dios Padre conoce ese momento. Está en Mateo 24, 29, 31 a 36. Además, predicó que ante esos momentos no se tendría que tener miedo, sino esperanza, porque se trata del triunfo de Dios y del bien. Tampoco la Virgen amenaza y hay muchas mensajes que dicen que la Virgen ha dicho cosas que no son. ¿Cuáles son las imágenes de la Virgen María que se conocen más en el mundo? Por supuesto que la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima son como las más conocidas por las revelaciones que se recibieron mediante ellas. Otras advocaciones son conocidas solo localmente, donde la Virgen se ha aparecido en cada ciudad o lugar. ¿Cuándo se originó el rosario y cómo se difundió en el mundo? El rosario nació durante la Edad Media por amor de los cristianos a la Virgen María. Los monjes anacoretas orientales usaban piedritas para contar el número de sus oraciones. En los conventos medievales, todos los monjes debían rezar 150 salmos durante el día, pero a los que no sabían leer o que no sabían latín, se les dispensaba de rezar los salmos y a cambio de 150. Esto lo hacían a cambio de 150 Padre Nuestros. Pronto se intercaló el rezo del Rosario, del Ave María, de la Virgen y cada que hacían 10 Padre Nuestros. Posteriormente se cambió la oración por 150 Ave Marías y 15 Padre Nuestros. Para no perder la cuenta, se utilizó un hilo con cuentas en forma de rosas, al que le dieron el nombre de rosario. La oración de Dios te salve se hizo frecuente en muchos países desde el año 1100, pero no se rezaba el Ave María completo, sino solo las palabras Dios te salve. A principios del siglo XIII, el rosario se hizo muy popular por Santo Domingo de Guzmán y la recomendación de los pontífices.
En el siglo XV, el dominico Alain de la Roche reavivó fuertemente la devoción. En 1569, el Papa Pío V recomendó a todo el mundo rezar las Ave Marías completas con sus Padre Nuestros y Gloria. Así la oración se hizo más larga. En el siglo XVI, un conflicto contra los musulmanes aumentó la devoción al Santo Rosario. El peligro de una invasión turca estaba presente en el mar Mediterráneo y todos los lugares cercanos. La fe católica estaba en peligro. Fue necesario que se unieran las flotas pontificias, la de España y la de Venecia, para poder combatir al enemigo en el Golfo de Lepanto, en Grecia. El domingo 7 de octubre de 1571, día del combate, se invocó a la Santísima Virgen María para pedir su ayuda y su protección. Ali Bajá dirigió la peligrosa flota turca, mientras que Juan de Austria, hermano natural del rey Felipe II, estuvo al frente de la flota cristiana. La batalla fue difícil, pero finalmente el enemigo fue vencido. En acción de gracias por la victoria sobre los turcos en la batalla de Lepanto, el Papa Dominico San Pío V instituyó una fiesta anual con el nombre de Santa María de la Victoria. Su sucesor Gregorio XIII cambió el nombre de esa fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario. En 1716 se extendió la fiesta a la Iglesia Universal y durante el siglo XVIII encontró un gran propagador en el dominico Luis María Griñón de Montfort. En 1913 el Papa Pío X fijó como fecha de la Virgen del Rosario el día 7 de octubre. Para facilitar su oración, las 150 Aves Marías y los 15 Padre Nuestros se dividieron en 3 días, quedando 50 Ave Marías, 5 Padre Nuestros y 5 Gloria por día. Cada 10 Ave Marías se medita un acontecimiento de la vida de Jesús llamado misterio. En muchos lugares se añadió el rezo del Santo Rosario al conjunto de invocaciones marianas conocidas como letanías. El 16 de octubre del año 2002, el Papa Juan Pablo II añadió 5 nuevos misterios que se rezan los días jueves y son llamados los misterios de la luz o luminosos. ¿Cuáles son los santuarios de la Virgen María más conocidos en el mundo y principalmente en América, en México? Bueno, la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, el Santuario de la Virgen de los Remedios en el Estado de México, el Santuario de Nuestra Señora Madre Santísima de la Luz en Guanajuato, la Basílica de San Juan de los Lagos, el Santuario de Zapopan y el Santuario de Talpa en Jalisco. Basílica de la Virgen de la Salud en Pascuazaro, Michoacán, Santuario de la Virgen del Roble en Monterrey, Santuario de Juquila y Catedral de la Virgen de la Soledad en Oaxaca, Santuario del Carmen y de la Virgen del Rosario en Puebla, Santuario de
Nuestra Señora del Pueblito en Querétaro, Santuario de la Virgen de Quilá en Sinaloa, Santuario de la Virgen de Cupilco en Tabasco, Santuario de la Virgen de Ocotlán en Tlaxcala, Santuario de Nuestra Señora de la Candelaria en Veracruz, Santuario de Nuestra Señora de Tzamal en Yucatán, Santuario de Nuestra Señora del Patrocinio en Zacatecas. Están en el mundo varios santuarios, el de Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora del Carmen. Hay muchísimos. La Virgen, como se ha aparecido en tantos lugares, en cada lugar se le tiene su veneración. ¿Cuáles son los ángeles reconocidos por la Iglesia? Además del culto a nuestro Santo Ángel de la Guarda que nos custodia, que presenta nuestras buenas obras ante Dios, nos acompaña en este caminar, intercede por nosotros en el juicio final. La Iglesia reconoce el culto de los ángeles que están mencionados en la Sagrada Escritura. Miguel, quien como Dios, Rafael, medicina de Dios, y Gabriel, mensajero de Dios. A Miguel se le ve que es el jefe de los ejércitos celestiales, se le representa con coraza, yelmo, espada o lanza y una balanza para pesar las almas. A Rafael se le presenta con un pescado, signo de medicina. Gabriel con una azucena o lirio, signo de pureza, porque fue él quien se presentó ante la Santísima Virgen María para anunciarle que sería la madre del Salvador. Lamentablemente, en la actualidad hay muchas personas que han mezclado el culto a los ángeles, como por ejemplo la nueva era, que los relaciona o los mezcla con magia y sortilegios y cosas de brujería en lo que ellos llaman la angelología. ¿Quiénes son los santos? Dios quiere que todos seamos santos y para ello nos ayuda mediante su gracia y los sacramentos. La santidad es un proceso que inicia en el momento del bautismo. Con la ayuda de Dios y nuestras obras, el Espíritu Santo nos va santificando a lo largo de nuestra vida. Después de la muerte, Dios nos ayuda a terminar nuestro proceso en una etapa que se llama purgatorio, purificando todo aquello que impida presentarnos ante Dios. Después de esa etapa, el fiel cumple su proceso de santidad y se presenta ante Él como santo. Más allá de este proceso que nos lleva a Dios, existe otro que los fieles pueden solicitar a la autoridad eclesiástica para reconocer humanamente a una persona que ha muerto como ejemplo a seguir y poder invocar su mediación ante Dios, y así se inicia lo que se llama la beatificación y consiste en estudiar profundamente todo lo bueno y todo lo malo del candidato para tener certeza de que no hay ningún impedimento humano para proclamarlo como un ejemplo a seguir. Al terminar este proceso se le llama a la persona beato. La otra parte que se requiere es la respuesta divina,
Para ello se le pregunta a Dios si está de acuerdo en que ese candidato pueda ser invocado como santo. La manera de preguntar es pidiendo a él que mediante el candidato conceda un milagro como signo de su aceptación. Cuando esto sucede, el Papa proclama pública y universalmente santo o santa al candidato que ha venido siendo estudiado y lo añade a una lista o canon, con lo que se termina el proceso de canonización. La Virgen María, los apóstoles y otros personajes bíblicos no necesitaron hacer este proceso por su cercanía a Cristo y su testimonio de fe. Tampoco necesitaron de este proceso los mártires que dieron testimonio con la entrega de su vida por la fe. ¿Quién fue San Judas Tadeo? Cuando Jesucristo llamó a sus apóstoles, eligió a dos con el nombre de Judas. Para distinguirlos entre sí, a uno le llamaron Judas Iscariote, el traidor, y a otro Judas Tadeo. El nombre de Tadeo significa alabanza o confesión y corresponde perfectamente a la vida de este santo, porque toda su vida fue toda una alabanza a Dios a través de su predicación. De acuerdo a la tradición, Judas Tadeo fue hijo de un hermano de San José llamado Alfeo y de una hermana de la Virgen llamada María. Fue hermano del apóstol Santiago el Menor. Junto con él convivió con Jesús desde que era muy niño. Después de haber crecido en Galilea, se dedicó a las labores del campo hasta que su primo Jesús lo invitó a ser uno de sus apóstoles. Así estuvo con Cristo en los momentos más importantes de su predicación. Participó de la última cena, de la resurrección y de la subida a los cielos de su maestro. Hay distintas versiones acerca de los lugares que San Judas Tadeo visitó para llevar la buena nueva. Algunos afirman que predicó en Mesopotamia, mientras otros afirman que implantó la fe en Libia. De cualquier forma, se dice que tuvo un deseo de llevar la fe en Jesucristo a los lugares que visitaba. Durante las primeras persecuciones que el Imperio Romano desató en contra de los cristianos, murieron martirizados casi todos los apóstoles. Y Judas Tadeo no podía ser la excepción. Él entregó su vida con la certeza de que su sangre sería como una semilla para nuevos cristianos. La tradición une a San Judas en la misión de predicar el Evangelio con el apóstol Simón. Los une también en un mismo martirio. Sobre este hay distintas versiones. Hay quien dice que murió a garrotazos, pero otros afirman que le dispararon flechas mientras estaba amarrado a una cruz. A Judas Tadeo se le representa con una llama en la cabeza. Esta recuerda que él en el día de Pentecostés recibió junto con Santísima Virgen y los demás apóstoles el fuego del Espíritu Santo. También se le suele representar con un medallón con el rostro de Cristo, porque se dice que él era el único que poseía una pintura con el rostro del Salvador, o bien porque él mismo se parecía mucho a su maestro. El garrote o bastón en la mano nos recuerda que fue martirizado con un garrote
o bien que por ser apóstol se sirvió de un bastón para recorrer varios lugares predicando el mensaje de Cristo. Aunque hay otras versiones quisieron sujetarlo también a un pensamiento contrario a Jesús. San Judas Tadeo dio testimonio de que ninguna cadena humana nos puede separar de nuestro amor a Dios. Por esa razón, nosotros debemos aprender que si invocamos a los santos, y no es solo porque queremos recibir beneficios de ellos, sino también aprender e imitar su vida, aprender de ellos. San Judas Tadeo no nos invita a hacer cadenas de oraciones, sino más bien a dar testimonio del amor que Dios nos tiene y a vivir el compromiso de responder a su amor. Así pues, cuando te llegue una cadena o la encuentres en una iglesia, rómpela sin ningún miedo, sabiendo que estás destruyendo algo que otras personas aún las tienen atadas a su miedo y a su poca confianza en Dios. Y si quieres seguir una cadena que la que Cristo no, sigue siempre la que Cristo nos enseñó, ama a todos como quieres que te amen a ti. Es necesario hacer las llamadas cadenas. Se llaman cadenas a aquellas cartas, mensajes, correos electrónicos que se hacen con la finalidad de que se multipliquen con el paso del tiempo. Así una persona hace una carta determinada que distribuye entre varias personas y éstas al recibir la misiva tienen que multiplicarla para enviarla a otras más y así sucesivamente hasta que se logra una increíble multiplicación de la primera carta. De esa manera, partiendo de lo que sería un simple eslabón, se forma toda una cadena. Si las cadenas fueran una divulgación del amor de Dios y del buen ejemplo que nos dan los santos, serían una magnífica forma de acercar a los hombres a Dios. Desafortunadamente, son todo lo contrario. Muchas personas me han preguntado si es necesario hacer las cadenas que alguien dejó en un buzón o en el banco de la iglesia o envió por correo o nos envió un mensaje al teléfono. La pregunta surge porque en esas cartas se habla de bendiciones inmediatas para quien las multiplique y maldiciones súbitas para quien se niegue a reproducirlas. Esto no tiene ningún fundamento real y menos católico. Dios nos pide que hagamos esfuerzos y sacrificios para conseguir con nuestro bien y el de los demás. Pero esos esfuerzos y sacrificios tienen que ser razonables. Si una persona se esfuerza o se sacrifica por algo que no vale la pena, pues sus esfuerzos no serán siempre inútiles. A Dios no los escuchará. A Dios le importará más que hagamos las copias de la cadena o le importará más nuestro compromiso ante el amor. No, lo que a Él le interesa y quiere de nosotros no es que multipliquemos cartas o cadenas, sino que multipliquemos nuestras buenas obras. Así que no debemos tener miedo a las amenazas que alguien ha puesto en una cadena,
porque sabemos que Él no es un Dios de amenaza, sino un Dios de amor. Tampoco debemos esperar que nos otorgue las cosas como si fuera cuestión de magia, que, que nos conceda lo que verdaderamente necesitamos y que Él sabe antes de que le pidamos qué necesitamos y que todo lo que necesitemos sea para nuestra salvación. Si conocemos algo de la vida de San Judas Tadeo, podremos comprender que él mismo estaría en contra de las cadenas, ya que son simples supersticiones. Es importante que veamos que hay cadenas donde obligan a la gente a hacer tal o cual oración y eso no está bien. Nosotros debemos orar por nuestra propia voluntad y no obligados. ¿Por qué se hizo tan famoso San Charbel? Aunque San Charbel tuvo una vida en soledad y alejado del mundo, después de su muerte se hizo muy popular porque Dios quiso señalarlo con numerosos prodigios. Su imagen lo presenta con barba blanca, túnica negra y brazos extendidos en actitud de oración. En sus estampas también lo acompañan un cedro del Líbano, un cáliz y la imagen de la Santísima Virgen María. Sus devotos le colocan listones de colores con una petición. San Charbel nació dentro de una familia campesina el 8 de mayo de 1828 en el pueblo de Becacafra, a 40 kilómetros del Líbano. Era el quinto hijo de Antun Maclouf y Brigitte Chidiac. Fue bautizado a los 8 días con el nombre de Yasef o José. A los 3 años su papá fue reclutado en el ejército turco en la guerra contra los egipcios y murió cuando regresaba a casa. Su madre se encargó de cuidar de su familia, dándole ejemplo de virtud y fe. Pasado un tiempo, ella se casó de nuevo con un hombre devoto que después fue ordenado sacerdote, porque en el rito maronita los hombres casados pueden ser sacerdotes. Yusef o José estudió en la pequeña escuela parroquial del pueblo y ayudó a su padrastro en el ministerio sacerdotal. De él aprendió a llevar una vida de oración. A la edad de 14 años era pastor de ovejas y se retiraba con frecuencia a una cueva para hacer oración. A los 20 años de edad era el sostén de su familia. En 1851 ingresó al convento de Nuestra Señora de Maifou, renunció a su nombre bautismal de Yusef y escogió como nombre de consagración Charbel. 2 años después profesó los votos perpetuos como monje. Posteriormente realizó sus estudios de filosofía y teología en el monasterio de San Cipriano. Fue ordenado sacerdote en 1859 y pasó muchos años en el monasterio de Anaya al cuidado de los enfermos y realizando trabajos manuales muy humildes. Se caracterizó
por su amor a la Eucaristía y a la Santísima Virgen María. A los 47 años solicitó permiso para vivir como ermitaño en soledad, en oración y comiendo una sola vez al día. Murió a los 70 años. Su cuerpo se ha mantenido incorrupto, sin la rigidez habitual, con la temperatura de una persona viva. Suda un líquido rojizo semejante a la sangre, pero no se deshidrata, y ocurren prodigios de luz constatados por muchas personas. En 1950, al pasarle un amito por la cara, quedó impreso en la prenda el rostro de Cristo, así como el sudario de Turín. Estos acontecimientos hicieron que, aunque la Iglesia aún no pronunciaba su veredicto, el pueblo comenzara a honrarlo, a venerarlo ya como santo, a una persona que no se le canoniza por sucesos extraños o milagros, pues en 1925 el padre superior de la orden solicitó al Papa Pío XI la apertura del proceso de estudio para la beatificación, y ocurrió el 5 de diciembre de 1965 por el Papa Pablo VI, que dijo de él: un ermitaño de la montaña libanesa puede hacernos entender en un mundo fascinado por las comodidades y la riqueza, el gran valor de la pobreza, de la penitencia, del ascetismo, de la oración, para liberar el alma en su ascensión a Dios. Fue canonizado el 9 de octubre de 1977, y siendo el primer santo oriental canonizado del siglo XIII. Es muy conocido en el Oriente Medio, y su culto se hizo muy fuerte también en México a partir de la inmigración maronita que comenzó en el siglo XIX. También en Bogotá, Colombia, existe una parroquia donde es venerado. ¿Por qué San Antonio es el patrón para conseguir matrimonio? San Antonio de Padua no se llamaba Antonio ni nació en Padua. Él vio la luz en 1195 en Lisboa, Portugal, y fue bautizado con el nombre de Fernando. Cuando ingresó a la comunidad de los franciscanos, cambió su nombre por el de Antonio. El nombre de Padua se le añadió por su estancia en la ciudad italiana. Gracias a su predicación centrada en el amor, logró que los enemigos se reconciliaran, los novios pudieran llegar hasta el matrimonio y los cónyuges resolvieran sus desavenencias. Luchó fuertemente para que los que prestaban dinero no cobraran intereses demasiado altos, y obtuvo que a los pobres no los metieran a la cárcel por deudas. En aquel tiempo, las mujeres pobres que no tenían el dinero suficiente para dar la dote matrimonial no podían casarse. Antonio, con su dedicación, logró y con su predicación logró que muchas personas ricas ayudaran a las mujeres pobres para que pudieran contraer matrimonio. Es célebre el milagro de la mula. Cierto día, un descreído pidió al santo, a manera de reto, que le probara con un milagro que Jesús sí está realmente presente en la hostia consagrada.
Aquel hombre dejó a su mula 3 días sin comer. Después él se colocó cerca de un bulto de pasto fresco y le pidió a Antonio que se pusiera del otro lado con la hostia consagrada. La mula dejó el pasto y se fue ante la Santa Hostia y se arrodilló. Murió el 13 de junio de 1231 a los 36 años. Según la tradición, después de su muerte, una mujer soltera fue a su tumba para solicitarle ayuda para poderse casar. Mientras ella oraba, vio al santo en el nicho, en el techo del templo, inclinando su cuerpo hacia abajo, mientras le decía que fuera en su nombre con una persona que le daría el dinero para la dote. La mujer acudió al lugar y recibió la ayuda que necesitaba. Al comentar que había visto a San Antonio de cabeza, muchas mujeres comenzaron a colocar el santo en esa posición y le pedían ayuda para poder casarse. Lamentablemente hay muchas desviaciones en el culto del santo, como lo muestra la siguiente oración que se encontró en el estado de Michoacán, en México. Dice: oh glorioso San Antonio, santo de mujeres, no te estés haciendo pato y consígueme un marido, aunque te tardes un rato. Mira que ya no resisto este loco afán de amar. Atiende, San Antonio, mis ruegos, que no me quiero quedar. No te pido un guapo mozo, ni lo quiero con dinero, sea un feo o andrajoso, o basta un simple ranchero. Tampoco quiero exigirte un flamante diputado, sino un humano cualquiera, sea solo, viudo o divorciado. No me importa que esté picado, que sea cojo o esté ciego, pues si tú así me lo das, yo lo acepto desde luego. Escúchame, Toño mío, óyeme, santo glorioso, consígueme un baboso que se atreva a ser mi esposo. Mira que si no lo haces y conmigo eres ingrato, por Dios que te ha de pesar, pues de cabeza te has de quedar. Pero no, verdad que hoy si escuchan mis razones, bueno, Señor San Antonio Santo, de mi devoción, que hoy si escuchas mis rezos, bueno, Señor San Antonio, Santo de mi devoción, en ti solo confío y échame tu bendición. Esta oración es auténtica copiada, pero nada tiene que ver con las supersticiones y mucho menos con bromas y tonterías. ¿Por qué San Valentín es el patrón de los enamorados? El nombre de Valentín significa valiente o valeroso. Vivió en Italia en el siglo III. Fue ordenado sacerdote y posteriormente obispo. En su tiempo, el Imperio Romano castigaba con la pena de muerte a quien profesaba la fe cristiana. Una tradición afirma que el emperador romano prohibía a los soldados contraer matrimonio porque eso los hacía más combativos en las batallas. No obstante esta prohibición, San Valentín arriesgó su vida por predicar el Evangelio
y realizar en secreto la celebración del matrimonio para los soldados hasta que fue sorprendido y tras un breve juicio lo condenaron a morir decapitado. Murió entre los años 269 y 280. Algunos estudiosos de las aves afirman que en el hemisferio norte estas comienzan a emparejarse el 14 de febrero, por lo que al celebrarse la fiesta del santo en esta fecha, se le convirtió en patrono de las parejas. Otra opinión afirma que la costumbre de ofrecerse regalos entre los enamorados es una reminiscencia de las de las antiguas fiestas dedicadas a Fauno en la antigua Roma. A mediados del mes de febrero, Francia, Bélgica, España y Gran Bretaña comenzaron también a celebrar el Día de San Valentín como Día de los Enamorados. Posteriormente la celebración pasó a los Estados Unidos y también llegó a México. La devoción de los fieles que visitaban el sepulcro de San Valentín llegó a tal grado que sus reliquias fueron robadas el 15 de febrero de 1979. En la Ciudad de México existe una imagen de San Valentín en uno de los retablos laterales de la parroquia de San Cosme y Damián en la colonia de San Rafael. ¿Quién es el patrón para proteger el embarazo, para acallar los chismes? San Ramón Nonnato. Nació en España en 1204. Ingresó a la orden mercedaria que se dedicaba a rescatar a los cristianos que habían sido hechos prisioneros por los musulmanes. Viajó a África para liberar a rehenes cuando se le acabó el dinero para pagar los rescates. Se ofreció él para quedarse como esclavo con tal de que fueran liberados otros. Mientras estuvo prisionero se dedicó a hablar del Evangelio y logró convertir a algunos musulmanes, por lo que sus custodios le amarraron la cara con una correa y un candado para que no pudiera hablar. Solo abrían el candado para darle de comer. Cuando salió libre, continuó su predicación hasta que murió en Barcelona en 1240. Se le llama no nato, no nacido, por haber nacido después de la muerte de su madre. Ella murió en el momento del parto, por lo que se tuvo que hacer también un trabajo de cesárea para que el niño pudiera nacer. Por ello es considerado el protector de las parteras y de las madres embarazadas. Por su martirio que le hizo mantener la boca cerrada, algunas personas lo invocan para solicitar su ayuda ante los chismes, los rumores y las malas intenciones de otras personas, colocando un candado cerrado cerca de su imagen. Los fieles dicen que literalmente de veras cierra las bocas de sus enemigos. Continuamos con este estudio maravilloso de santos y todo lo que nos hace ser católicos felices.